¿no? Sin embargo, como parte de neurología, nosotros también tenemos en el sílabus lo que son demencias, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es una demencia? Vamos a encontrar muchos conceptos, incluido en el DSM-5, que es lo que ustedes manejan ahorita, la versión traducida al español en el DSM-5, que está ya publicada desde el 2014, donde se va a definir a la demencia como un síndrome que incluye la pérdida de funciones cognitivas con compromiso de la funcionalidad. Eso es importante, el saber el compromiso de la funcionalidad, porque eso le diferencia del deterioro cognitivo leve, ¿no? El deterioro cognitivo leve también va a haber una de las afectaciones del predominio de las funciones ejecutivas, pero no va a haber o sea, el compromiso con las actividades sociales o con el funcionamiento laboral, social y familiar. Eso es lo que le diferencia entre un cuadro demencial, ¿ya? Deterioro cognitivo versus demencia, ¿no? Que uno es independiente y el otro no es dependiente. Entonces acá pone, ¿no? Deterioro adquirido de un nivel premórbido en la memoria de corto y largo plazo, asociado con alteración del pensamiento abstracto, juicio y otros disturbios de la función cortical, o funciones de la personalidad lo suficientemente grave para interferir con el trabajo, actividades sociales o relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces ahí el punto de quiebre es eso, lo que no interfiere. El deterioro cognitivo no va a interferir con el trabajo ni las actividades sociales, las relaciones interpersonales. En cambio, un síndrome demencial sí lo hace, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene esto, uno puede poner en sus diagnósticos síndrome demencial. Si en caso tuviera alguna alteración pero no interfiere, estamos hablando solamente de un deterioro cognitivo leve. Dentro de las demencias tenemos las formas primarias y las formas secundarias, ¿no? La forma primaria es donde va a haber un daño o una lesión específica o primaria a nivel del sistema nervioso, ¿no? En este caso se va a asociar una pérdida neuronal selectiva en áreas cerebrales funcionalmente conectadas. ¿Quién tenemos acá? En primer plano, la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Y las formas secundarias cursan paralelamente con otras alteraciones extrapiramidales, piramidales y autonómicas, y va a haber un daño directamente en el daño cerebral tisular, puede ser un aumento de la presión intracraneana y distorsión de la mecánica cerebral, o puede ser por alteraciones funcionales endócrinas, sanguíneas, tóxicas o metabólicas que indirectamente afectan un tejido cerebral. Aquí, ¿a quiénes estarían en las formas secundarias? Por ejemplo, las demencias vasculares, ¿no? Las demencias también producidas por alteración de la tiroides, hipotiroidismos, alteraciones, demencias por disminución de la vitamina B12, ¿no? De cianocobalamina, por ejemplo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen de las más importantes, de las primarias, la clasificación de las primarias, de las secundarias. De las primarias, las que me interesa que sepan son dos básicamente, ¿ya? La enfermedad de Alzheimer y la enfermedad frontotemporal lobar o enfermedad de Pick también se llama, ¿ya? Esas son las dos, digamos, enfermedades primarias más frecuentes que existen. Las otras también, obviamente, se consideran otro tipo de demencias primarias, pero digamos que las más frecuentes, obviamente, la que predomina más es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y luego le sigue otras como la enfermedad de Pick o la demencia frontotemporal. Y en las demencias plus o secundarias vamos a tener todas estas patologías, como dijimos, están asociados a síndromes extrapiramidales, como por ejemplo la enfermedad de los parkinsonismos, la demencia por enfermedad de Parkinson, enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿no? La otra que es muy frecuente es la degeneración córtico-basal, la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Enfermedad de Huntington, la gliosis progresiva subcortical. Bueno, de acá las que más frecuentes y digamos las que más vemos, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear, degeneración córtico-basal, la MS, la atrofia multisistémica, o enfermedad de Shay-Drager también se llama, y la demencia por enfermedad de Parkinson, ¿no? Este tipo de demencia con este tipo de demencia que producen estas diferentes entidades se van a diferenciar porque unas van a ser demencias corticales,
que vendrían a ser todas estas, y las otras van a ser demencias subcorticales. Ya vamos a ver la diferencia entre una y ella. Tenemos demencias de formas secundarias, ¿no? Por otras enfermedades metabólicas, puede haber demencia por traumatismo, ¿no? Lesiones TEC, ¿no? Demencia por radiación, ¿qué más? Tenemos los hematomas, ¿no? Aquellos que ven en la mecánica de la cerebral, ¿no? Afectando la hipertensión endocraniana como una hidrocefalia, los hematomas subdurales crónicos en neurocirugía, ¿no? O las metabólicas, ¿no? Las enfermedades sistémicas, por ejemplo, hablábamos de la vitamina B12, la cianocobalamina, la B1, deficiencia de B9, ¿no? Otros problemas, hay también ¿no? Por problemas renales, hepáticos, ¿no? Que eso vamos viendo con el perfil hepático, el perfil renal. Endocrinológicamente hablando, el hipo y el hipertiroidismo, paratiroidismo, síndrome de Cushing, Addison, hipocalcemia, hipoglicemia, tóxicos también, ¿no? Uso de drogas, alcohol, ¿no? El alcohol es muy, muy frecuente, ¿no? Incluso ellos debutan con un síndrome confusional agudo y van después terminando haciendo un cuadro demencial también, ¿no? Los pacientes con consumo de alcoholismo crónico. Esos creo que son los más importantes a considerar. Diagnóstico de demencia. Hay que precisar las condiciones que pueden mimetizar un síndrome demencial, ¿no? Un cuadro demencial puede debutar como un deterioro cognitivo leve, sí, y luego convertirse en un síndrome demencial, ¿no? Los trastornos afectivos, depresión, trastorno bipolar, confusión agudo, crisis parciales complejas no reconocidos. Bueno, esto vamos a ir viendo. El diagnóstico de demencia generalmente es un proceso que es crónico, ¿no? Uno va dándose cuenta de que va perdiendo alguna de las funciones ejecutivas o dominios de la función ejecutiva cerebral, y eso nos ayuda la neuropsicología, ¿no? Y en la neuropsicología uno hace una evaluación cognitiva clínica, ¿no? Donde va viendo la memoria de trabajo, atención compleja, la orientación, incluso el lenguaje, ¿no? Donde se evalúa todos estos dominos, ¿no? Y esto se hace con una evaluación neuropsicológica, ¿no? Que nos ayudan los psicólogos. Una evaluación visoespacial, ¿no? Han escuchado ustedes del test Mini-Mental, ¿no? Que se evalúa de forma rápida, ¿no? Si existe un deterioro o un cuadro de problemas a nivel de las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cuánto es lo normal en un test Mini-Mental? ¿Han hecho alguna vez un test Mini-Mental? ¿Cuánto es lo normal que se considera normal? No, más de 27 a 30 puntos es lo normal. De ahí va bajando deterioro cognitivo y propiamente algún tipo de dificultad, ¿no? Pero eso, digamos como que el test de Mini-Mental se utiliza más para demencias corticales. ¿Quién sabe cuál es el test que se utiliza para demencias o para ver deterioro cognitivo, pero a nivel subcortical? ¿Alguien sabe? ¿Qué test utilizo? Si el Mini-Mental me sirve más para un tema cortical, digamos, una demencia de tipo cortical. ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Hola. Creo que me he salido. Sí estoy. No, ¿Alguien sabe? ¿Cómo? El MoCA. MoCA se llama la evaluación que se utiliza para ver afectación subcortical, ¿ya? Entonces uno va haciendo la evaluación cognitiva, memoria remota, conceptualización abstracta, praxis, secuenciación, varias pruebas que uno nos puede ayudar si existe o no un compromiso a nivel de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces acá ustedes tienen diferencias entre demencias corticales y demencias subcorticales. Como les decía, para demencias corticales me sirve mucho el Mini-Mental test, y demencias subcorticales un test que se llama el test de MoCA. Entonces, las características dicen, ¿no? En la lesión funcional primaria, en la demencia cortical hay déficit específico de dominio, ¿no? Ahí están las 5 A's, ¿no? Dice, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las 5 A's de la enfermedad de Alzheimer?
acalculia, afasia, aprasia, agnosia, ¿no? Entonces acá en demencias corticales a la cabeza enfermedad de Alzheimer, para que tomen una entidad, digamos, se recuerde, ¿no? Y las demencias subcorticales, la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? En la demencia, por ejemplo, subcortical, es la alteración en el procesamiento de la información. Su velocidad de este es lenta, de este puede ser normal. Déficit de memoria, ¿no? Recuerdo, pero ayudado por señas y reconocimiento. En cambio, acá hay codificación, conservación, mala memoria de reconocimiento. Síntomas neuropsiquiátricos, acá en la subcortical es más frecuente la apatía y la depresión, y en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la depresión es frecuente. Alteraciones motoras, obviamente una demencia subcortical va a estar asociado a movimientos anormales, ¿no? O síntomas extrapiramidales, mientras que en la demencia cortical es muy infrecuente. La patología, cambios en el cuerpo estriado y tálamo, mientras que acá es cambios importantes en las áreas de asociación cortical. Ahí tienen las diferencias entre uno y otro. Demencias con síndromes extrapiramidales, ¿no? Demencias por cuerpo de Lewis, demencias córtico-basal, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear, demencias vasculares, demencias con ataxia y trastorno esfinteriano, ¿no? De inicio rápido, hay que sospechar en causas vasculares, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo que ustedes ya saben, hipertensión, diabetes, aterosclerosis, dislipidemias, etc. De curso rápido, también existen las demencias de curso rápido y ahí está asociado específicamente una de las patologías. No sé si han escuchado de la enfermedad de priones o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Es de curso rápido, hacen síntomas de demencia, pero de un inicio brusco, ¿no? Las encefalitis, obviamente todas las neuroinfecciosas. Anormalidades sistemáticas, hay que ver disturbios endocrinos, tóxicos, metabólicos y todo lo que estábamos viendo en las primeras diapositivas. Considerar todas estas situaciones para ver que no estemos frente a alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos signos piramidales y extrapiramidales con un cuadro demencial o deterioro cognitivo nada más sin necesidad de haber llegado a un cuadro demencial, podríamos estar frente a una degeneración córtico-basal, ¿no? Considerar los red flags, ¿no? Y esto es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los red flags en el mecanismo para el diagnóstico, ¿no? De demencia. Entonces, ustedes tienen acá, ¿no? Inicio joven, ¿no? Menos de 65 años, si no hay un contexto de la enfermedad familiar conocida, o es una típica demencia frontotemporal o demencia de Alzheimer, una progresión rápida, incontinencia temprana y otros signos autonómicos, si hay déficit focal o sensitivo, hallazgos sistémicos anormalmente signos vitales, neuroimagen anormal del parénquima, ¿no? Demencias y sus síntomas, su alteración biológica, su tratamiento y sus indicaciones clínicas. Entonces acá tenemos de las demencias más frecuentes, vamos a hablar más de estas dos, ¿ya? De la demencia de Alzheimer y la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, ¿no? Los síntomas en la enfermedad de Alzheimer es insidioso y de inicio progresivo, que hay un deterioro de la cognición, con pérdida de la memoria, ¿no? La proteína involucrada es la proteína, ¿cómo se llama esta proteína? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿están ahí? ¿Quién sabe qué proteínas son las involucradas en la enfermedad de Alzheimer? Alfa-sinucleína. Las taupatías también, ¿no? La proteína tau, la otra que sería... ¿Quién ha participado? ¿Nombre? Gracias, doctora. ¿Cuál sería la otra proteína involucrada en la enfermedad de Alzheimer? La beta-amiloide, doctora. Ya, muy bien. Beta amiloide, claro, esta de acá. La otra.
¿Quién sabe? Hay 3 genes, ¿no? Asociados también a estas proteínas, el gen de la proteína de la presenilina 1 y la presenilina 2, ¿ya? Eso para que tengan conocimiento. Factores genéticos, la apoproteína E también, ¿no? En las enfermedades demencias frontotemporales también son taupatías, ¿no? Y uno pregunta, ¿no? De todas las demencias, ¿cuáles están involucrados con las taupatías? Y uno pues encuentra 4 entidades, ¿no? Acá faltaría incluir la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Y otras son a la alfa-sinucleína, ¿no? Que es la enfermedad por cuerpos de Lewy. Acá ustedes tienen las características, ¿no? Digamos que la frontotemporal, la demencia frontotemporal con la de enfermedad de Alzheimer, la característica importante, digamos, que diferencia entre una y ella clínicamente hablando, es que en la frontotemporal hay un predominio de la alteración de la conducta, ¿ya? Hay una desinhibición, problema de lenguaje también puede haber, déficit de memoria tienen los dos, pero acá hay un compromiso más relevante en relación a la conducta, ¿ya? Para que sepan. En todos van a ver que el tratamiento va a ser colinérgicos, ¿no? Inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Dentro de ellos el primer medicamento es el donepezilo, se llama. Más adelante vamos a ver. A ver, enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más frecuentes de demencias primarias, que a medida que va afectando, o sea, va pasando la edad, uno tiene mayor frecuencia e incidencia, ¿no? A partir de los 80 años incluso aumenta el riesgo casi a 20 veces, ¿no? De adquirir uno, o de tener, perdón, una enfermedad de Alzheimer. Los criterios son la historia clínica, un examen neurológico físico, las pruebas neuropsicológicas que les mencionaba. El laboratorio, siempre un paciente con un síndrome demencial, tenemos que hacer vamos a llamar, toda esta carga hay que solicitar a un paciente que viene con un síndrome demencial, ya pruebas renales, función hepática, ácido fólico, vitaminas, TSH, perfil tiroideo. Podemos pedir un electroencefalograma dependiendo para diferenciar, hacer diagnóstico diferencial con un paciente que haya podido tener alguna convulsión, un estatus epiléptico, ¿no? Eso también. Líquido cefalorraquídeo. En un paciente podemos encontrar con enfermedad de Alzheimer alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Se mide la total de la proteína tau, el fosfotau, ¿no? El AB142 y las neuroimágenes también que nos apoyan, ¿no? La genética está asociada a la apolipoproteína E, ¿no? ¿En quién también vimos esta asociación? ¿Qué pacientes tenía susceptibilidad, digamos, de hacer algún tipo de enfermedad neurológica que estaba asociada a esta genética, que ya lo hemos llevado también? ¿Alguien se acuerda? En stroke, ¿no? Hemos visto stroke y enfermedad de Alzheimer. La evaluación es comienzo insidioso, curso progresivo, documentación de alteraciones cognitivas, bueno, se hace el examen, el mini test mental, los criterios, ¿no? Para ver enfermedad de Alzheimer son estos de acá, ¿no? Dice la demencia es diagnosticada cuando se dan síntomas cognitivos, conductuales, neuropsiquiátricos que interfieren con la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades usuales, representan un declive con respecto a los niveles previos de funcionalidad y rendimiento, no se explican por la presencia de delirio ni de un trastorno psiquiátrico mayor, ¿no? Son criterios que lo van a ustedes ir revisando. Demencia debida, enfermedad de Alzheimer posible, criterios clínicos centrales. Curso atípico, eso también es básicamente, ¿no? Y esas son las 5, acá falta calculia, al menos una de las alteraciones cognitivas, ¿no? Un paciente con sospecha de enfermedad de Alzheimer va a tener alguna de estas alteraciones cognitivas. Afasia, apraxia, agnosia, alteración en la función ejecutiva, acalculia, ¿no? Eso también.
¿Dónde está? Enfermedad de Alzheimer, los déficits de criterio, no vamos a... Pruebas neuropsicológicas, los dominos nos ayudan bastante esas evaluaciones, el test Mini-Mental que les estaba mencionado, ¿no? Que es lo que evalúa la práctica. Generalmente lo solíamos hacer cuando hacían práctica en físico presencial. Algunos pacientes que venían a la consulta les hacíamos el test de Mini-Mental, ¿no? Hay otros tests, Salomon test del dibujo del reloj, el área funcional, evaluación ejecutiva, todo lo que se le hace hacer al paciente, ¿no? Las semejanzas, qué semejante hay entre un H y una sierra, un poco de semiología clínica para ver si hay alguna alteración a nivel de las funciones ejecutivas, ¿no? ¿En qué se parece un H a una sierra? Si el sujeto contesta que son herramientas y sirven para cortar, diga bien. Examen neurológico, neuropsicológico de Luria, ¿no? Donde le hacen secuencias alternativas, ¿no? Puede ser así o pueden ser colores también, ¿no? Dice rojo, rojo, verde, luego sigue rojo, rojo, verde, luego rojo, verde, verde. Y el paciente tiene que ir haciendo la secuencialización como lo que ha iniciado, ¿no? Hasta qué punto ha sido alterado. ¿Las neuroimágenes no sirven en síndromes demencial? Sí, sí nos sirven, ¿no? Pero vean ustedes que el nivel de evidencia es nivel de evidencia, nivel B, ¿no? Más que todo para descartar y para ver la etiología, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una neuroimagen donde hay una tomografía con múltiples multiinfartos, probablemente va a ser una demencia vascular, ¿no? Si veo una atrofia marcada a nivel frontotemporal, ¿no? O temporal, entonces yo ya voy dando la probable causa, la probable etiología, ¿no? Siempre haciendo el diagnóstico diferencial con las alteraciones metabólicas, ¿ya? Lo último que está, ¿no? Es el SPET y el PET, ¿no? El PET está traducido como fluoredoxi de glucosa en la tomografía por emisión de positrones y la perfusión de emisión de fotón único. Son complementos útiles cuando el diagnóstico está en duda. Acá en el Cusco no lo tenemos. Esto sí lo hacen en Lima, ¿ya? Pero bueno, para que vean las neuroimágenes, ¿no? Resonancia magnética, ¿dónde está principalmente la afectación en la enfermedad de Alzheimer? En el lóbulo temporal, en el hipocampo, ¿no? Ahí tienen un PET, un SPED, donde ven la captación a nivel de la glucosa, ¿no? Cuánto es el daño, y hay como hipoperfusión o hiporseñales en las zonas alteradas en la enfermedad de Alzheimer. En relación al deterioro cognitivo, dijimos que los pacientes con deterioro cognitivo leve pueden posteriormente hacer un síndrome demencial, ¿ya? Y eso es la importancia, digamos, de actuar cuando un paciente tiene un deterioro cognitivo leve, ¿no? Evitar, digamos, de que el progreso de la enfermedad sea mucho más rápido, ¿no? Todo deterioro cognitivo leve siempre me va a dar demencia, no siempre, ¿ya? Pero sí un gran porcentaje que tiene demencia ha debutado con un deterioro cognitivo leve. ¿Solo está presente en la enfermedad de Alzheimer? No, saben que no, está en múltiples enfermedades que ya hemos visto que están asociados a cuadros demenciales. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, obviamente, ¿no? Hemos dicho que de las enfermedades primarias es la más frecuente. Y de las demencias secundarias, ¿cuál creen de todititos que es la más frecuente? ¿Quién sabe? O sea, podríamos resumir de esta manera, ¿no? La demencia primaria más frecuente o la causa de demencia primaria más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Pero si yo les pregunto, la demencia secundaria, ¿no? De causa secundaria más frecuente es, ¿qué me responderían? ¿Quién me dice? Enfermedad de Parkinson, doctora. Hay otra más frecuente. Que lo vemos a diario, todos los días yo en el hospital veo full paciente. Parkinson, doctora. Parkinson no lo veo todos los días. Ahora peor con la cuarentena, el paciente con Parkinson ni se acerca al hospital. Nos llama nomás por teléfono para sus pastillitas.
que todos Un los días infarto cerebral. Exacto, demencia vascular. Nombre. Durán Olivera, Diana. Ujú. Sí, la demencia vascular, ¿no? Todos los días hay infartos, infartos, infartos. Y obviamente la demencia no se va a traducir en ese mismo momento, ¿no? El paciente no va a venir por demencia al hospital, te va a venir por su déficit focal, ¿no? Su hemiparesia, su afasia, ¿qué más hay? Su hemianopsia, vamos a decir así, ¿no? Te viene por eso. Pero ya durante el tiempo, en el transcurso, el paciente va presentando deterioro cognitivo, ¿no? Va teniendo alteración de la memoria, las funciones ejecutivas, y uno, para dar el diagnóstico establecido de demencia vascular, tienen que pasar 3 meses, ojo, ¿ya? Y sí, o sea, de las demencias secundarias, la más frecuente es la demencia vascular, así lo van a encontrar en la literatura. Y la demencia primaria más frecuente es obviamente la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? A ver, vamos viendo acá. En el tratamiento, ¿no? La idea es, el tratamiento en los pacientes que sufren de demencia es no vamos a encontrar la cura, ustedes saben eso, ¿no? La enfermedad de Alzheimer no tiene cura. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Con demencia rápidamente progresiva. Yo me acuerdo que preguntaron en un examen de residencia hace años, ¿no? Les ponen el paciente con 30 y tantos años, no, perdón, vamos a poner un poquito más, 55 años ya, pero con un cuadro demencial rápidamente progresivo, con mioclonías, movimientos anormales. Cuando ustedes lean la palabra demencia rápidamente progresiva, hay que pensar en enfermedad de priones, ¿ya? Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y bueno, la idea es de que estos pacientes no tenemos cura, pero sí podemos, digamos, mejorar la progresividad de la enfermedad, ¿no? Y eso, vamos a tratar de conseguir con el tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las finalidades, por decirlo así, con el tratamiento farmacológico? Va a ser la mejoría cognitiva, el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad y el retraso de la aparición en la enfermedad. Y para eso vamos a utilizar los inhibidores de la acetilcolinesterasa y otros como la memantina, ¿no? Dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el que tenemos y el que está a la cabeza es el donepezilo, ¿ya? El donepezilo va a estar indicado en fases leves y moderados de la enfermedad, ¿ya? Van a producir una leve mejoría de las funciones cognitivas durante los primeros meses de tratamiento, pero no va a modificar la progresión de la enfermedad, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Hay otro fármaco que no está acá, pero es también la memantina. La memantina es un antagonista no competitivo de los receptores del N-metil-D-aspartato, del glutamato, y va a estar indicado en las fases moderadas y avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? O sea, dependiendo del estadio, ¿no? Si está en la parte del estadio de inicio o en el pródromo o tardío de la enfermedad, vamos a nosotros a indicar, ¿no? Y según la severidad, que eso se hace con una evaluación neuropsicológica, ¿no? El deterioro cognitivo es una entidad clínica entre el envejecimiento normal y la demencia, no se acompaña de una disminución de la capacidad funcional. Eso es importante, ¿no? En el deterioro cognitivo no hay implicancia en relación a la funcionalidad. No solamente se presenta antecedente a la enfermedad de Alzheimer, también puede estar en otras patologías. Su diagnóstico requiere un deterioro cognitivo objetivo y no existe un tratamiento efectivo, ¿ya? Y peor aún curativo, ¿no? Para poder detener esto. En relación a la demencia frontotemporal, lo que quisiera que recuerden es que, y les comentaba, ¿no? Que a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, digamos que lo que va a estar más marcado en estos pacientes es la alteración conductual, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque va a haber una disminución de las células neuronales a nivel de los lóbulos frontales y temporales en relación a los diferentes pacientes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que ver por acá? En la alteración de la conducta, ¿no?
van a tener desinhibición, ¿no? Y puede haber dificultad en el lenguaje, eso también creo que ya les había mencionado. Hay otra enfermedad que está asociada a la hipertensión, a la aterosclerosis, y que está asociada también dentro de los cuadros demenciales, o incluso se denomina también una encefalopatía subcortical aterosclerótica, que me parece que también lo mencionamos rápido en stroke. ¿Alguien se acuerda qué enfermedad es? Que está relacionada a una demencia vascular, pero asociada a hipertensión arterial, aterosclerosis, ¿no? Asociado a enfermedades de pequeños vasos, las arterias perforantes. ¿Es la encefalopatía de Binswanger? La enfermedad de Binswanger, ¿no es cierto? Va a caracterizarse porque va a haber una desmielinización difusa de la sustancia blanca subcortical con un aumento del tamaño ventricular, ¿no? ¿Cómo es clínicamente estos pacientes? Pueden presentar marcha, ¿no?, alterada, ¿ya? Pueden presentar parálisis pseudobulbar y signos córticoespinales, inclusive estos pacientes, ¿no? Y se puede ver en la tomografía o en la resonancia. En la resonancia se ve una hiperdensidad difusa periventricular, ¿no? Lo que llaman la leucoaraiosis. Muy bien. ¿Qué más es importante acá en demencias que ustedes sepan y que deben saber reconocer? En el examen van a venir cuadros clínicos, ¿no? Cuadros clínicos de pacientes con demencia, ¿no? ¿Qué les solicitarías? ¿Qué saldría alterado? ¿No? Más que todo clínica, ¿no? O sea, obviamente si ustedes escuchan paciente con problemas de memoria, pero que presenta, digamos, alteración de las funciones corticales como afasia, apraxia, agnosia, en la evaluación neuropsicológica, un test mini-mental de 10, ¿no? ¿Cuál sería tu probable diagnóstico, ¿no? Y ya ahí ustedes tienen que ver, ¿no? La clínica y la diferencia entre uno y otro, tienen que tratar de darle una marcación, digamos, puntual para que puedan darse cuenta entre uno y otro, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en relación a esto que estamos hablando. Nadie tiene preguntas en relación a los 4 temas que hemos avanzado para el día del examen. ¿Nadie? Doctora, Sí. doctora, buenas noches. Sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Hola. Sí, doctora, ya le escucho. Doctora, disculpe, me conecté después de que llamó lista. Por favor, no sé si me podría considerar tardanza.